Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, la Biblia nos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí vamos a orar. Padre, gracias por esta porción. Te ruego que el tema que se ha de tratar y de enseñar en esta tarde, te ruego que me des gracia para poderlo hacer de la mejor manera, de una forma muy entendible, pero sobre todo, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la ayuda necesaria, tanto en casa como aquí en el templo, para poder exponer y para poder comprender el tema de esta tarde. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, no es otro aspecto ni otro acto, sino aquel que se lleva a cabo a través de la obra divina de venir y de tomar morada y residencia permanente del Espíritu de Dios, obviamente, en el cristiano. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es lo mismo que ser llenos o la llenura en el Espíritu del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios es sencillamente ser controlados, ser dominados, ser gobernados por la persona divina del Espíritu de Dios, la llenura. Pero el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, solamente ocurre una sola vez en la vida del creyente. A diferencia de la llenura debe ser constantemente. Efesios capítulo 5, versículo 8, expresó y declaró el Espíritu Santo a través de Pablo como el instrumento humano, diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa frase, sed llenos del Espíritu Santo, se tradujo de una frase en su idioma original que significa manténganse siendo llenados, que es una acción continua, no una sola acción de una vez y para siempre, como lo es el bautismo en el Espíritu Santo. A un predicador hace muchos años lo escuché predicar acerca del Espíritu Santo, y él dijo que el cristiano debería ser lleno del Espíritu de Dios cada 2 horas durante el día. De las 24 horas, 12 horas tendría que estarle pidiendo que lo llenara y que lo controlara. Pues la Biblia no nos enseña que debemos de, sí nos dice que tenemos que ser llenos y controlados del Espíritu Santo, pero tampoco nos dice que debemos de pedir la llenura. Según el contexto de Efesios capítulo 5, bueno, nos dice que la llenura se obtiene a través de una acción, de una práctica, de una forma de vida y no a través de pedirlo. Pero bueno, eso lo veremos en alguna otra oportunidad. Hoy el tema que nos va a ocupar los siguientes minutos es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, la primera ocasión cuando vino el Espíritu Santo, o más bien la ocasión en la cual el Espíritu de Dios vino a residir de una forma permanente y definitiva en los creyentes, se llevó a cabo en el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se posesionaba de algunos de los creyentes, de algunos de los hijos de Dios que capacitaba el Espíritu de Dios para llevar a cabo una obra escogida. Iba y venía, es decir, venía el Espíritu Santo sobre ese personaje, llevaban a cabo cierta acción en particular que el Espíritu de Dios deseaba apoyarles y ayudarles. Entonces cumplía su cometido, su consigna, y entonces el Espíritu de Dios volvía de ellos. Posteriormente volvía a venir. Y hay varios ejemplos en los personajes bíblicos. Era un ir y era un y venir. No hay pasaje en el Antiguo Testamento que nos diga que el Espíritu de Dios moraba permanentemente en alguno de los personajes creyentes en Dios. Pero ya encontramos, de hecho, en el Nuevo Testamento,
que a partir del día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, que la historia es narrada por el hermano Lucas en Hechos, en el libro de los Hechos, que fue escrito por él, pero específicamente en el capítulo 2, donde nos habla la palabra de Dios, que cuando llegó el día de Pentecostés, pentecostal es la palabra en inglés, Pentecostés es el término en español. Pentecostés, hermanos, era una fiesta o es una fiesta judía que se celebraba en el mes de Sivan, es decir, parte del mes de junio de nuestro calendario, 50 días después de la celebración de la Pascua. Pentecostés quiere decir 50 días a partir del día de la Pascua. Es decir, el Espíritu Santo vino y se cumplió la promesa del profeta Joel 50 días después de que el Señor Jesucristo haya sido crucificado. Cristo lo crucificaron en la fiesta de la Pascua. 50 días después, entonces, en otra fiesta judía, vino el Espíritu Santo. Es por ello que le llamaron Pentecostés, 50 días. Y se le conoce también, hermanos, a esta fecha, a esta celebración judía, a esta fiesta de Pentecostés, como la fiesta de las semanas o también el día de los primeros frutos. El día de Pentecostés, contando desde la fiesta de la Pascua, siempre caía, calculaban los judíos, y siempre el día 50 caía en domingo. Así que el día de Pentecostés, ese domingo por la mañana, estaban reunidos alrededor de 120 judíos creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, estaban marcando un paso de obediencia al Señor Jesucristo, porque les dijo Cristo: no se vayan de Jerusalén. Recuerdan ahí al final de los evangelios, sobre todo en Mateo y en Marcos, donde el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Dice la Biblia que estos creyentes le siguieron para despedirse de él y les dio admoniciones, les dio recomendaciones, les dio mandamientos, les estipuló la gran comisión. Pero entre todo ello, el Señor Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén. Eso también nos lo dice Lucas en Hechos capítulo 1, que les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días se llevará a cabo la promesa del Padre o la promesa del Espíritu Santo. Así que se cumplió 50 días después de que el Señor Jesucristo lo sepultaran, lo crucificaran y lo sepultaran, y se cumplió en esa fecha. ¿Qué se cumplió? Bueno, se cumplió la profecía del profeta Joel. Si me acompañan a Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, dice en la Biblia: y después de esto derramaré mi espíritu, dijo Dios, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bueno, y la profecía continúa. Parte de esta profecía de Joel ya se cumplió, parte de ella aún no. Sin embargo, Dios a través del profeta Joel profetizó que llegaría un momento en el cual derramaría sobre toda carne, en este caso fue sobre 120 judíos, y posteriormente pues el Espíritu de Dios es dado a todo aquel que cree. Pero aquí dice específicamente la profecía: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y los ancianos y los jóvenes verán visiones y sueños. Y continúa. Había una profecía que el profeta Joel expresó y registró, y en el día de Pentecostés se cumplió dicha promesa. ¿Cómo lo sabemos, hermanos, que fue el cumplimiento de la promesa de Joel? Porque Pedro, cuando se levantó a predicar su primer sermón lleno del poder del Espíritu de Dios, así comenzó su predicación, y les dijo a todos aquellos que pensaron que estaban ebrios: esos 120 judíos comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, de acuerdo el Espíritu Santo les daba
que hablasen. Eran idiomas que ellos no conocían, eran lenguajes que ellos nunca los habían aprendido, pero movidos por el Espíritu Santo, puso en sus labios las maravillas de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo, el evangelio de la salvación, para que aquellos judíos prosélitos que venían de otros lugares, que habían nacido en otros lugares fuera de Israel, pero que se habían convertido al judaísmo como su religión, que hablaban otros idiomas, en aquellos idiomas se les predicó el mensaje de las maravillas de Cristo, el mensaje de salvación. Y la gente que no sabía, dijeron, pues estos están borrachos, están ebrios, pues es fin de semana o es inicio de semana. No, dijo Pedro, no estamos ebrios. Al contrario, esto es el cumplimiento de la promesa de Joel. Versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho, versículo 16 del capítulo 2, dijo Pedro, esto que está sucediendo es lo que ha dicho o ha profetizado el profeta Joel. Y hace la referencia en el versículo 17 hasta el versículo 21. Y entonces Pedro toma la oportunidad para predicar el mensaje de salvación ya en el idioma que lo estaban que hablaban los apóstoles. Así que el profeta Joel profetizó la venida, hermanos, del Espíritu Santo sobre los creyentes. Juan el Bautista también nos dice la palabra de Dios que lo expresó y lo enseñó. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 11 nos dice la palabra de Dios. Yo a la verdad, dijo Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento. Es decir, ¿qué bautismo tenía Juan? Bueno, cuando un judío creía en el Señor Jesucristo como el Mesías, o más bien creía en el Mesías como el enviado de Dios, aquel que traería libertad al pueblo de Israel en arrepentimiento y en confesión, entonces yo creo que el Mesías es el enviado de Dios y vendrá y nos traerá libertad, pero no se refería a una libertad política, sino que se refería a una libertad en el sentido espiritual. Así, a los que creían pues en el Mesías prometido, ellos se bautizaban, se arrepentían de sus pecados como una muestra de sinceridad y de todo corazón que estaban creyendo, y entonces para manifestar su arrepentimiento y su creencia en el Mesías, nosotros lo hacemos lo mismo, pero en aquel que ya vino, ellos en aquel que vendría. Pues iban con Juan y decían, Juan, estamos arrepentidos de la vida que hemos llevado. Nosotros creemos en el Mesías que menciona la palabra del Señor en las profecías. Así que queremos mejorar nuestra vida y creemos que va a venir un gran libertador que nos va a salvar, pero no de las garras del política, sino de las garras del pecado. Entonces Juan los decía, pues yo los bautizo. Y los bautizaba en agua, los sumergía en el agua y los sacaba. A ese bautismo de Juan se le conocía como el bautismo de arrepentimiento. Nunca el bautismo ha salvado a nadie, porque la salvación nunca ha sido, ni es, ni será por obras. Así que iban con Juan como una identificación con el Mesías prometido y en señal de su arrepentimiento. Dice el versículo 11, razón por la cual menciona a Juan y dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, se refiere a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, parece ser que la palabra fuego ahí está haciendo alusión a aquellas flamitas, aquellas llamas de fuego que les aparecieron en aquel domingo del día de Pentecostés, y cuando dice él los bautizará en Espíritu Santo, hablando del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué él? Bueno, porque él no iba a bautizarles, sino que él se fue y él les prometió, voy a irme y vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo para que esté con ustedes, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo a través de la presencia del Espíritu de Dios. Y para ello tenían que ser sumergidos o bautizados en el Espíritu Santo. Así que Juan lo profetizó, lo declaró, Juan el Bautista. Marcos capítulo 1 versículo 8, también el evangelista Marcos lo reafirma. Marcos capítulo 1 versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua
pero Él los bautizará con Espíritu Santo. En Lucas también, Lucas capítulo 3, versículo 16, Lucas capítulo 3, verso 16, el pasaje paralelo de lo que estamos leyendo nos dice lo siguiente, Lucas 3, 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, decía Juan, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y en Juan capítulo 1, versículo 33, también Juan hace referencia a las palabras de Juan el Bautista respecto al bautismo en el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Juan capítulo 1, versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese, hablando de Cristo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, y la residencia permanente del Espíritu Santo sobre el creyente fue una promesa que ya se cumplió, fue una promesa del profeta Joel. Juan el Bautista también lo enseñó, lo predicó, y el Señor Jesucristo, hermanos, también lo confirmó. Él enseñó que serían bautizados, que serían sumergidos, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y se posesionaría sobre la vida del creyente. Juan capítulo 14, versículo 16, Juan 14, 16. Dijo Cristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Consolador, aquí es la palabra paracletos, que significa uno al lado de. La misma palabra paracletos se traduce en otros pasajes como un abogado, pero realmente significa uno al lado de, uno que está contigo, que te hará compañía. Y Cristo dijo otro consolador. El término otro es el término alos o ayos en su idioma original, que significa otro, pero de la misma clase, del mismo tipo, es decir, de la misma naturaleza. Otro igual que yo, con la misma naturaleza divina, con la misma esencia que yo, estará con ustedes, y se refería al Espíritu Santo. Otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y más adelante en el 26 dice, más el consolador que vendrá, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Ahí está hablando el Señor Jesucristo de la promesa del Espíritu de Dios, que serían bautizados en el Espíritu Santo, es decir, que vendría el Espíritu Santo a morar permanentemente sobre los creyentes y definitivamente estaría para siempre en ellos o en nosotros. Juan capítulo 16, versículo 7, dijo el Señor Jesucristo, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, dijo el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, si no me fuera, el Consolador, ¿quién dijimos que es el Consolador? El Espíritu Santo. El Consolador o el Espíritu de Dios, dice el Señor, no vendrá a ustedes o a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les conviene que me vaya, dijo Cristo. Yo voy a estar ¿cuántos años tuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra? 33 y medio. ¿Cuántos años duró su ministerio terrenal? 3 años y medio. A los 30 aproximadamente se dio a conocer y comenzó, después de haber ido con Juan para bautizarse como una manera de identificación con el pueblo judío, comenzó a predicar y a hacer milagros y a sanar y a obrar lo que al cumplir el propósito de estar envuelto en los negocios de su Padre Celestial. Como él sabía que lo iban a matar, que iba a morir porque así estaba planeado por el mensaje de salvación, dijo, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, me van a matar, voy a resucitar, pero no me voy a quedar para siempre aquí. Yo voy a regresar al cielo de donde yo vengo. Uy, dijeron los apóstoles. ¿Y ahora qué va a suceder? No, pero no quiero que se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Lo que va a suceder es que les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no vendría el Consolador. Entonces les conviene que yo me vaya, porque yo a través de él voy a estar con ustedes todos los días.
Así que les conviene que yo me vaya, les está diciendo el Señor Jesucristo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya al cielo, porque si no me fuere, pues el Consolador no estaría y no vendría a ustedes, mas si me voy, entonces yo los voy a enviar, le voy a enviar al Espíritu. ¿Cuánto? Bueno, se fue, Cristo creo que estuvo 40 días, ¿no? O 10 días después de que resucitó, 10 días y tuvieron que esperar 40 días más. Mes y un cuarto de mes y cumplidos los 50 días después de la crucifixión de Cristo, viene el bautismo en el Espíritu Santo de aquellos creyentes. Hechos capítulo 1, versículo 4 también, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 4 nos dice las Escrituras lo siguiente. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó Cristo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál promesa? Pues es que les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces les voy a enviar el Consolador. Cristo les prometió. A esa promesa se refiere Lucas en esta referencia. Oísteis de mí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que no se vayan, aquí quédense, resguárdense aquí, porque quiero que el Espíritu de Dios los encuentre juntitos aquí todos ustedes, este grupito, porque entonces van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, hermanos, del Espíritu Santo, recapitulo, no es una segunda obra de gracia. Es decir, la obra de gracia, hermanos, es la obra de salvación que Dios ha tenido en favor nuestro. Cuando usted y cuando yo creímos en Cristo, fuimos salvos. En ese momento, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Porque dice la Biblia que no se puede ser cristiano sin tener al Espíritu Santo. Ya miramos este pasaje en Romanos, donde el apóstol Pablo, creo que es en el capítulo 5, donde dice que, no recuerdo si es el capítulo 5, ya lo estudiamos en alguna porción, donde dice, porque el que no tiene el Espíritu, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces no se puede ser cristiano sin tener al Espíritu Santo. Entonces, cuando uno cree en Jesucristo como Dios y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, viene el Espíritu Santo a morar en el creyente, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces Él viene a residir de manera permanente, de forma tal que eso nos garantiza que somos propiedad de Dios, porque tenemos el sello del Espíritu de Dios. ¿Cuándo vino a morar? Cuando creímos, fuimos bautizados. Fuimos los recipientes de la persona divina del Espíritu de Dios. Y eso estaba profetizado, que vendría el Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre aquellos creyentes. Ahora, esta promesa, hermanos, de Joel se cumplió en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ya lo miramos en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos, hermanos? Pues para empezar, los 120 judíos ahí estaban, los cuales recibieron la promesa de Cristo de que no se fueran de Jerusalén, ahí permanecieran hasta que viniera el Espíritu Santo. Y también muchos otros prosélitos que venían de lejos para participar tanto de la fiesta de la Pascua como en la fiesta de las semanas o de los primeros frutos, que es el día de Pentecostés. Pasando esta fecha, entonces ellos regresarían a sus lugares de origen. Así que el bautismo en el Espíritu Santo o el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino a morar sobre aquellos creyentes, y a partir de allí, toda persona que cree en Cristo y es salva tiene el Espíritu Santo. Esa profecía de Joel fue cumplida en el día de Pentecostés, donde hablaban en otros idiomas. Hechos capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios así, Hechos 2, 9, dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes en Jerusalén, dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas nativas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, hermano.
Ahora, una señal de ser llenos o ser bautizado en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Porque en la palabra de Dios, sobre todo en el libro de los Hechos, no en todos los casos donde dice que el Espíritu Santo vino a morar sobre un creyente, hablaron en lenguas. Vamos a verlo más adelantito también. El hecho de ser lleno en el Espíritu Santo, hermanos, implica una vida de servicio a Dios constante. Así que Cristo lo confirmó. Pedro explicó en esa primera ocasión, en esas primeras horas del día domingo, del día de Pentecostés, Pedro se puso de pie y explicó que era el cumplimiento de la promesa dada por Joel. Ya leímos ese pasaje, Hechos 2, del versículo 16 en adelante. Promesa, hermanos, que ya se cumplió, por lo tanto, no hay que volverla a esperar. Una profecía, había que esperarla. Una vez cumplida la profecía, ¿se volvía a cumplir? ¿Cuántas veces se cumplía una profecía dada en las Escrituras? Una sola vez. Una profecía se cumplía y ya no había que esperar otro cumplimiento de la misma profecía. Ya se había cumplido. Esa profecía cumplida pasó a ser entonces, o pasaba a ser, un hecho histórico, nada más. Ya era historia. Ya era historia. De manera tal, hermanos, que la profecía de Joel se cumplió y no hay que esperarla en determinadas y en muchas ocasiones. Sencillamente ya se cumplió, entonces no hay que esperar que se cumpla de nuevo en otros países, en otra condición, con otras personas. Sencillamente tuvo su cumplimiento y entonces pasó a ser un hecho histórico. Ahora, ese día de Pentecostés, hermanos, donde vino el Espíritu de Dios a morar en los creyentes, Pedro se levantó y dijo que todo aquel que se convirtiera a Cristo podría recibir al Espíritu Santo. Qué interesante. Hechos, capítulo 2, versículo 38, dijo Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya expliqué este versículo, me parece que la semana pasada. No voy a abundar mucho. Pedro aquí no está enseñando otro evangelio o está diciendo que para poder ser salvos hay que bautizarse. Aquí Pedro está hablando, dice: arrepiéntanse y bautícense para que sean perdonados sus pecados y reciban el don del Espíritu de Dios, es decir, o reciban al Espíritu Santo. Cabe recordar, hermanos, solamente a manera de recordatorio, que los primeros cristianos, ellos prácticamente tenían unido o no separaban el hecho de creer en Jesucristo y el bautismo en agua. Para ellos prácticamente, aunque siempre han sido dos aspectos distintos, para ellos era como una sola cosa, como un solo acto, pero no lo era, porque ellos creían: tienes que arrepentirte y bautizarte para que Dios te perdone tus pecados. Pero ellos sabían que el perdón de los pecados no lo obtendrían por medio del bautismo, sino por medio del arrepentimiento. El otro día les comentaba de que en Marcos capítulo 16, donde dice, creo que fue un miércoles, si no mal recuerdo, donde el evangelista Marcos, al final de su evangelio, capítulo 16, él tomó las palabras de Cristo en el versículo 15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, aquel que se arrepintiere, Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados, para que sean salvos y reciban el don del Espíritu Santo. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero Cristo aclaró: pero el que no creyere será condenado. No dice el que no se bautizara. Ahora, los primeros cristianos unían tanto el creer en Cristo como el bautismo en agua, porque era un acto inmediato. Los que creían se bautizaban inmediatamente. Te recordará, por ejemplo, al funcionario de la reina de Etiopía, de Candace, ¿se acuerdan? Donde dice que Felipe se le acercó y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Pues no voy a entender si no hay un predicador o un maestro de la Biblia que me lo enseñe. Entonces se subió al carruaje con él, le explicó, creo que traía el rollo del profeta Isaías, si recuerdo bien, y entonces le empezó a explicar, le habló del evangelio y le habló del bautismo al mismo tiempo.
Entonces el morenito, este etíope le dijo, oye, mira, pues ahí hay un río, ahí hay un lago, ¿por qué no aprovechamos si me bautizas? No sé, ¿cuándo me voy a volver a venir para acá? Bueno, pues si tú crees en Cristo, pues bien puedes bautizarte. Felipe le aclaró, le dijo que la salvación depende de la creer, no del bautismo, pero el etíope entendió que debía de bautizarse. ¿Crees en Cristo? Entonces ya te puedes bautizar, pero no te puedes bautizar si no crees en Jesucristo. Entonces, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ah, bueno, pues si crees de todo corazón, ya te puedo bautizar. Entonces era creer, recibir a Cristo y bautizarse. Prácticamente los primeros cristianos lo miraban como un solo acto, siendo dos. Razón por la cual Pedro les dijo aquí, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es lo que traería el perdón de pecados y la venida del Espíritu de Dios, no el arrepentimiento y el bautismo. El bautismo sería consecuencia de haberse arrepentido. El bautismo no traería perdón de pecados ni traería el don del Espíritu de Dios o la salvación. Es el arrepentimiento, pero Pedro lo miraba como un solo acto y aquellos primeros cristianos lo entendieron. Así que Pedro dice, arrepiéntanse, y una vez arrepentidos se bautizan y entonces podrán manifestar ya que sus pecados fueron perdonados a través del bautismo, pero también que han recibido el don del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu de Dios ya vino sobre sus vidas. Así que Pedro dijo, hermanos, que todo aquel que se convirtiera a Cristo podía recibir al Espíritu de Dios. Arrepentíos para que entonces venga el don del Espíritu Santo. Y una manera de que realmente han sido genuinos en su arrepentimiento, pues es el bautismo en agua. Al partir, hermanos, del día de Pentecostés a la fecha, toda aquella persona que entrega su vida al Señor Jesucristo recibe al Espíritu Santo. Recibe bien el Espíritu de Dios a esta persona. Primero a los Corintios 3:16 es lo que Pablo les está enseñando a los griegos de Corinto. Primero a los Corintios capítulo 3, versículo 16. Primero a los Corintios 3:16 nos dice la Biblia las siguientes palabras. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. No es este, 3:16 no. Deja ver si es el 3:6. ¿Cómo? 1 Corintios 3:16. Sí leí el versículo, pero no es el. Ok, acá estaba leyendo otro. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué les dijo Pablo? ¿Mora en quién? En vosotros. Pablo les dice a los hermanos de Corinto, aunque eran unos hermanos bien carnalotes, bien mundanos, pues eran salvos, al parecer. Y en los primeros versículos del capítulo 1 les está hablando, la clara que es le está hablando a la iglesia de Corinto, a los santos que estaban en Corinto, los hermanos, pues les dijo, ahora que ustedes son cristianos, pues es que tienen al Espíritu de Dios en su vida. Que no saben que son templo, que no recuerdan, que no saben que ya no que no lo han aprendido ya, que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes desde que creyeron. En el capítulo 6, versículo 19, 6:19 de Primera a los Corintios, dice, o ignoráis, dijo Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ustedes tienen el Espíritu de Dios en su vida, dice Pablo. Están ustedes, ya creyeron en Cristo, ya son santos, ya han sido santificados, han sido apartados por Dios cuando creyeron, ya tienen al Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. La Biblia dice las siguientes palabras, Efesios 1:13. En él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Hermano, cuando usted y yo, hermana y muchachos que me escuchan en esta predicación, cuando usted y yo y cualquier persona confiamos en Cristo para salvación y Él vino y nos salvó, en ese momento el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros para siempre. Para siempre. Porque no se puede ser hijo de Dios, no se puede ser cristiano si no se tiene el Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios. Así que no se puede ser cristiano sin tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 9, este es el versículo que quería leerles. Romanos 8, 9, dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues entonces no es de Él. No es de Cristo, no es salvo, no es creyente, no es cristiano. Para poder ser cristiano se necesita tener el sello o la morada permanente del Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida no es de Cristo, no es de Dios, no es salvo, no pertenece a la familia de Dios. Así que en el momento en que fuimos salvos, hermanos, el Espíritu de Dios vino a morar en su vida y en mi vida. Y no necesariamente tuvimos que hablar en lenguas, porque el don de lenguas ya finalizó cuando vino lo perfecto, es decir, la culminación de la revelación de Dios al hombre, cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, es decir, me parece que haber sido Apocalipsis con Juan, entonces se compiló los libros del Nuevo Testamento, eventualmente se cree que alrededor del año 100 después de Cristo, ya no se escribió, ya no se reveló Dios a través de una inspiración divina, como lo hizo con los escritores sagrados, se cerró el canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento, quiero decir, y entonces vino lo perfecto, la palabra de Dios, y lo que era en parte, es decir, la revelación de Dios a través del don de lenguas, del don de sanidad, del don de interpretación de lenguas, del don de profecía, entonces fue terminando. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte va a cesar, va a dejar de funcionar, cumplió su objetivo. Voy a entrar en la parte final, hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo no es, repito, una segunda obra de gracia, pero tampoco debe pedirse que el Espíritu Santo venga a morar a nuestra vida una vez que ya somos salvos. Lo que el creyente sí debe pedirle a Dios constantemente es la llenura del Espíritu Santo, mas no el bautismo del Espíritu de Dios. No podemos orar y decirle, Dios mío, Padre mío, dame tu Espíritu Santo que venga sobre mí. No, dice el Señor, pues ya lo tienes. Ya lo tienes. No, dame tu Espíritu Santo, yo quiero tener, pero si tú ya creíste, ya fuiste salvo, no me pidas al Espíritu Santo porque ya te lo mandé, ya está morando en tu ser. Y mucha gente lo que hace, le pide a Dios que venga, y ya no, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero no bautizados en el Espíritu. Eso es una sola ocasión en la vida. Es como aquel empleado que va con el contador de la empresa o con el dueño para que le pague su semana de trabajo, su catorcena o su quincena, y va y le paga, le da su sobrecito, le da el cheque, le dice, aquí está tu sueldo, trabajaste 2 semanas, trabajaste 15 días, trabajaste un mes, aquí está el sueldo. Ah, muchas gracias, patrón, pero vengo a que me dé mi sueldo. No, pues ya te lo di, ya lo traes en la mano. Sí, pero yo vengo a que me dé mi sueldo. Pero ya te lo di. ¿Cómo me estás pidiendo tu sueldo si ya lo tienes en la mano? Sí, aquí lo tengo, pero quiero que me dé mi sueldo. Es absurdo, ¿verdad? Entonces, no es tan absurdo es este ejemplo que les doy, como tan absurdo es pedirle al Padre que nos dé su Espíritu Santo cuando ya lo tenemos, cuando creímos en Cristo. Él vino a morar en nosotros permanentemente. Ya está en nosotros. Lo que sí debemos de ser todos los días es ser llenos del Espíritu Santo, con ser controlados por Él, mas no ser bautizados por el Espíritu Santo, porque eso ya sucedió cuando fuimos salvos. Efesios capítulo 5, versículo 8, ya lo mencionaba. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y para finalizar, hermanos, quiero decirles que en el día de Pentecostés en Jerusalén fue bautizada, vamos a decirlo así, la rama judía. Es decir, los judíos creyentes, los judíos que creyeron en Jesucristo, que fueron convertidos a Cristo, fueron bautizados en el Espíritu Santo de una vez y para siempre. Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se levantó y dijo: varones judíos. Eran judíos naturales, pero había también judíos prosélitos que se habían adoptado tanto la religión judía, pero era la rama judía la que fue bautizada en el Espíritu Santo. Versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente, dijo Pedro en su predicación, toda la casa de Israel, se refiere a los judíos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero también, hermanos, hubo otro acto donde la rama gentil, representativa de los gentiles, fue bautizada en el Espíritu Santo, como en Hechos capítulo 2, cuando fueron todos bautizados en el Espíritu Santo aquellos creyentes judíos. Acá los creyentes gentiles fueron salvos, fueron bautizados en el Espíritu Santo, y de ahí, después, posteriormente de estos dos actos, la rama gentil y la rama judía, que fueron bautizados en el Espíritu Santo, de ahí en adelante, todo aquel que cree recibe al Espíritu de Dios, porque no se puede ser salvo si no se tiene el Espíritu de Cristo. Hechos capítulo 10, versículo 44. Hechos 10, 44, dice la Biblia así, Hechos 10, 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. ¿Se acuerdan dónde estaba Pedro predicando, hermano? Pedro fue el que predicó el Evangelio de Cristo en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Y cuando fue bautizada la rama gentil, fue cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan de este soldado romano, ese centurión romano que había reunido a su familia, a sus más allegados, a sus íntimos amigos, a su casa para que viniesen y les predicaran el Evangelio, porque era un hombre temeroso de Dios? Así que vino Pedro y les predicó, y dice la Biblia en Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso, o sea, la predicación. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, venían hermanos judíos, por eso dice fieles de la circuncisión. Pedro no fue solo, se llevó algunos hermanos judíos con él, creyentes. Algunos fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Creyeron. Pedro se levantó y les predicó a Cornelio y a toda su familia, y muchos de ellos creyeron porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. Igual sucedió lo mismo, una manifestación, comenzaron a hablar en diferentes idiomas las maravillas del Señor, y entonces Pedro dijo: bueno, ya fueron salvos, ya recibieron al Espíritu Santo, ya son hijos de Dios, pero les falta una cosa. ¿Acaso alguno de nosotros tiene algún impedimento? Dijo Pedro. ¿Alguno de ustedes, tú hermano, tú, los que miran acompañando, tienen impedimento para bautizarles a los hermanos? Si ya tienen el Espíritu Santo, ya pueden bautizarse. No, dijeron: adelante, hermano, ok, vamos a bautizarles, y mandó a bautizarles. Y ahí fue bautizada la rama gentil. De ahí en adelante, cualquier gentil y cualquier judío, al creer en Jesucristo, viene el Espíritu Santo permanentemente a nuestras vidas, seamos gentiles o sean judíos. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, sencillamente es la llegada del Espíritu de Dios a la iglesia en el día de Pentecostés una sola vez, y desde ese momento equivale a recibir a Cristo para ser salvos, y entonces pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo pasamos a ser miembros de una iglesia local? De la iglesia local a través del bautismo en agua. Una persona que se bautiza en agua, por ejemplo, la hermana Ausencia y la hermana Carmen Ávila, la mamá de la hermana Rosa, fueron las dos últimas hermanas que bautizamos a principios de año, antes de la pandemia. Ellas pasaron a ser automáticamente miembros de la iglesia al ser bautizadas. Es lo que enseña la Biblia. Y para poder ser miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, es a través del bautismo en el Espíritu Santo. Creímos en Cristo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros,
Y ese bautismo en el Espíritu de Dios nos hace miembros de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Sencillamente, eso es. Así que, hermano, usted y hermana, si usted es de las personas que dicen, bueno, a mí me enseñaron que yo ya recibí a Cristo, pero yo tengo que pedirle al Espíritu de Dios que venga. No, ya tiene el Espíritu Santo. No le pida a Dios el sueldo que ya le pagó. Como la ilustración, ya tiene el Espíritu de Dios, no le reclama, Señor, yo te reclamo, decreto que venga. No, es que ya lo tienes, dice. Lo único que tienes que hacer es dejarte dominar, controlar por el Espíritu que ya tienes ahí. ¿Sabe por qué en ocasiones, hermanos, algunos cristianos creen que no tienen el Espíritu de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida, pero no le permitimos que Él gobierne y que Él reine en nosotros. Estamos nosotros, nuestro propio yo, nuestro propio ego está sentado en el trono y tenemos al Espíritu Santo a un lado. Y quien gobierna la vida, pues somos nosotros. Pero cuando le permitimos al Espíritu de Dios que ya está en nosotros, que Él se siente en el trono de nuestra vida y nosotros nos destronamos a nosotros mismos y nos quedamos al lado y permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, entonces es cuando vamos a ver cambios en nosotros. El carácter, comportamientos, la manera de pensar, de reaccionar, de pensar, de actuar, de ser, será diferente, porque entonces el Espíritu de Dios, quien teníamos relegado, quien ahora ha tomado el mando y el control de nuestra vida, y no somos nosotros mismos los que nos estamos gobernando. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos al Espíritu de Dios. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no va a venir el Espíritu Santo. Entonces se fue, prometió, así que al momento de creer, toda persona en Cristo para ser salvos, viene el Espíritu Santo, le bautiza, le sella permanentemente y podemos gozar de la presencia del Espíritu de Dios. Y es la garantía que tenemos también de que un día estaremos en la presencia de Dios. Bien, hermanos, pues vamos a orar para finalizar. Yo espero que esto haya quedado claro. Como un punto doctrinal bíblico, que Dios nos convenza y le convenza a alguien de lo que está escuchando a través de esta predicación y el Señor nos ayude a crecer más en nuestra fe. Vamos a orar para finalizar.